Saludos amados, desde acá, desde un rincón de Los Ángeles, California. Le mando un cordial saludo en esta preciosa tarde de sábado, soleada acá en Los Ángeles, muy cerquita del aeropuerto. Pero bueno, les mando un cordial saludo a la comunidad Fuente de Agua Viva, a mis levitas, a pastor Alejo, al pastor Enrique. Andamos medio despeinados por acá, el viento terrible, ¿verdad? Pero estamos acá, ¿verdad? Para iniciar una enseñanza más, ya que hemos hablado de la obediencia, hemos hablado también de las mentiras, hemos hablado de algunos pecados que han cometido personas que hemos admirado, ¿verdad? Dentro de la Biblia. Hemos admirado a personajes como Job, hemos admirado a personajes como Moisés, ¿verdad? Y que creíamos quizás, ¿verdad?, que no habían cometido ningún error, ningún pecado, pero hemos ido poco a poco ahondando en estos estudios y dándonos cuenta de que cometieron, ¿verdad?, pecado. Así que me han hablado mucho acerca de lo que mencioné en un video, ¿verdad?, acerca de Eva. Este estudio, esta pequeña enseñanza la tuvimos en la comunidad Fuente de Agua Viva en El Salvador el año anterior, acerca de Adán, acerca de Eva, acerca de la serpiente, y que claramente está en la Biblia. Todo eso está en la Biblia. Entonces, lamentablemente no tenemos una cultura dentro de la iglesia de estudio bíblico. No profundizamos a veces, no escudriñamos la palabra, y eso es un problema, ¿verdad? Porque en el momento que a veces nos cuestionan, en el momento que a veces nosotros queremos dar una respuesta, en el momento que a veces personas tal vez que no creen en Dios, que se dicen llamar ateos, nos cuestionan y nos dicen: ¿cómo es que Dios, un Dios de tanto amor, de tanta misericordia, va a castigar a pueblos completos, va a mandar a destruir ciudades completas? Y ahí, en ese momento, a veces no sabemos qué responder, a veces no sabemos qué decirles. Pero claramente está, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Está demostrado también en el Gólgota, cuando fue crucificado nuestro Mesías y se derramó la sangre del Cordero, el único Hijo, ¿verdad? El Hijo del Dios eterno, del Dios altísimo. Prácticamente hasta ahí está representada la diestra y la siniestra. Hasta ahí está representada, ¿verdad? Lamentablemente hay mucha tela que cortar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lamentablemente a veces no tenemos esa cultura dentro del Evangelio de poder escudriñar la palabra tal cual se debe de hacer. No estoy en contra de ninguna unción, no estoy en contra de ningún pastor ni de ninguna iglesia. Pero sí estoy a veces en contra, y ya lo hemos conversado con nuestros levitas en la iglesia Fuente de Agua Viva, en que yo no estoy muy de acuerdo en a veces las predicas de exhortación que transgreden, que ofenden al pueblo, que dicen que viaja aquí, que arrepiéntase y todo lo demás. Entonces yo estoy quizás un poquito más como de enseñanza, y entiendo perfectamente y respeto mucho, ¿verdad?, a mis hermanos que predican de esta manera, pero hemos caído en un vacío que obviamente nos falta un poquito de enseñanza, un poquito de conocimiento, y para eso pues comparto un poquito de lo que estudié. Así que vamos a empezar donde debemos de empezar todos, en el Génesis. Vamos a hablar y vamos a entender qué es lo que ha pasado, porque me han cuestionado acerca de lo que dije de Adán, de Eva, y cuál fue el pecado de Eva, cuál fue el pecado de Adán, de dónde salió la simiente, que no es la simiente de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Vamos a entender eso. Todos somos creación, todos somos creación, y hay que entender que hasta los ángeles tienen libre albedrío, y por ende nosotros también. Pero la única diferencia entre los ángeles y nosotros es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. El Tres habita en nosotros, cuerpo, alma y espíritu, cosa que no poseen los ángeles, que a pesar de que fueron creación, no fueron creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Nosotros sí. Entonces vamos a correr a Génesis 3 y vamos a empezar Génesis 3:1. En esta preciosa tarde vamos a leer un poquito
para poder desglosar un poco acerca de Adán, de Eva, del pecado, quién era la serpiente, quién es la serpiente antigua, se arrastraba. Vamos a leer eso. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta preciosa tarde. Dice mi versión, la versión Peshita, vamos a leer la versión aramea. Pero la serpiente era la más astuta de todas las criaturas vivientes del campo que Yahweh había hecho. Dijo entonces la serpiente a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de todos los árboles que están en el huerto. Pero del fruto del árbol que se encuentra en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni se acercarán a él, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: en realidad no morirán, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses que conocen el bien y el mal. Viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista, y que era árbol deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió. Y ofreció también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y sucedió que a los dos les fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, dice acá, delantales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque me acuerdo que en alguna ocasión me dijo una persona que se hace llamar atea, me comentaba y me dice: ¿por qué Dios, habiéndolo hecho todo perfecto, por qué no evitó? ¿Por qué puso el árbol ahí? ¿Por qué estaba la serpiente acá? ¿Por qué fueron engañados al inicio? Entonces él me cuestionaba y me decía: ¿por qué no es congruente la Biblia? Le dije: claro que es congruente y perfecta. Desde el inicio nosotros fuimos dotados de libre albedrío, así como los ángeles fueron dotados de libre albedrío. Pues por eso obviamente el contrario se rebeló contra el Eterno. Entonces, al ser nosotros creación perfecta, también se nos fue dada la capacidad de libre albedrío. El libre albedrío de escoger entre si quieres vivir o morir. Claramente está que se les fue dado un mandamiento a ellos en el inicio. Y les dijeron: de todo pueden comer, menos del árbol que está en el centro. Porque van a morir si comen de él. ¿A qué se refería el Eterno con que van a morir? Se refería a morir en pecado. Porque obviamente el pecado ahí no era comer del fruto, sino desobedecer. Ese era el principal problema que conllevaba al hacer lo que no se les había dicho hacer: desobedecer. Hablamos acerca de Aarón y de Moisés y dijimos que el pecado de ellos fue ¿qué? Desobedecer. Ese fue el primero. Enaltecerse y ponerse igual que el Eterno. Decir: pueblo, párense ahí, que les vamos a dar agua. Y golpearon la roca, ¿correcto? Entonces desobedecieron primero al mandato del Eterno que les dijo: hablen en la roca. Y obviamente denme a mí la gloria, que yo le estoy dando agua al pueblo. Y no fue así. Dijeron: pueblo, pónganse ahí, que mi hermano Moisés y yo les vamos a dar agua. Entonces, en ese momento, el momento que ellos se enaltecieron, desobedecieron, se enaltecieron y golpearon la roca, en ese momento, lamentablemente, ellos cayeron en pecado. Aarón murió en ese momento, Moisés murió después, y es por eso que ellos no entraron a la salvación, que significaba el Canaán, que era la tierra prometida, donde usted y yo tenemos que llegar, regresar a casa. Entonces, ahí está el primer pecado, desobedecer. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Adán? El primer pecado de Adán, ¿cuál fue? La desobediencia, porque él sabía que ella le estaba ofreciendo el fruto del cual había sido prohibido. Diferente hubiera sido que él hubiera dicho: no, tú pecaste, tú cometiste el error, tú estás desobedeciendo, yo no voy a desobedecer. Pero no fue así. Desobedeció, aún sabiendo dentro de sí que no debía de hacerlo, lo hizo. Entonces, esa es la primera parte. Prácticamente esa es la primera sección, ¿verdad? La primera parte donde técnicamente
fue el pecado, pero obviamente dentro de la misma perfección nos dio la oportunidad de decidir: quiero vivir, no como del fruto, no cometo adulterio, no cometo fornicación, no voy a enamorarme del pecado, ¿verdad? Voy a obedecer a los 6 mandamientos que se me fueron dados en el Nuevo Testamento por mi Mesías. 10 fueron en el Antiguo, 6 en el Nuevo. Entonces, si yo quiero vivir, yo voy a obedecer, voy a seguir, voy obviamente a alinearme con las reglas, las normas que se me han sido dadas. Entonces, ese fue el primer pecado. Ahora, pero si fue comer de un árbol, si fue comer una manzana, dicen por ahí. No. Lamentablemente, hay más tela que cortar en ese fragmento. Y vamos a continuar con la lectura. Cuando escucharon la voz, dice el versículo 8, cuando escucharon la voz de Yahweh, Dios, que caminaba por el huerto al declinar el día, Adán y su esposa se ocultaron de la presencia de Yahweh, Dios, en medio de los árboles del huerto. Llamó pues Yahweh, Dios, a Adán, diciéndole: Adán, ¿dónde te encuentras? Entonces él contestó: oí tu voz en el huerto y me di cuenta de que estaba desnudo y me oculté. Y Yahweh le dijo: ¿quién te hizo ver que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te ordené que no comieras? Y Adán contestó: la mujer que tú me diste me ofreció del árbol y yo comí. Entonces Yahweh, Dios, preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer contestó: la serpiente me engañó y yo comí. Luego dijo Yahweh, Dios, a la serpiente: debido a lo que has hecho, serás más maldita que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y todos los días de tu vida comerás polvo. Hay que entender que al inicio la serpiente no se arrastraba, tal cual nosotros conocemos a las serpientes hoy en día. Fue castigada en ese momento. El Eterno le dice: desde este momento te arrastrarás y vas a comer polvo. Eso me hace a mí pensar de que la serpiente no se arrastraba, no, o sea, era un ser, ¿verdad? Era un ser. Y vamos a viajar, y esto va a ser tema para la siguiente enseñanza. Porque la serpiente antigua estaba dentro de los caídos. Entonces, obviamente, estos se enamoraron de las mujeres de la tierra. Recordemos esa parte que está reflejada más adelante del Génesis, para lo que hemos estudiado un poquito eso. Entonces, pero en este preciso momento, porque me han preguntado eso también: ¿cómo es que la serpiente, o sea, la serpiente se enrolló en el árbol? No, la serpiente no se arrastraba tal cual, la castigó en ese momento. Continuamos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. En ese momento, ya lo que cautivó a la mujer, en ese momento lo rompe el Eterno y le dice: oye, ustedes dos son enemigos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Simiente en hebreo es semilla, es descendencia. Él hollará tu cabeza y tú le herirás en el talón. Después dijo a la mujer: aumentaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y a tus hijos los darás a luz con dolores. Te rendirás a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Mandamiento, regla. Él tendrá autoridad sobre ti, porque en ese momento él pasa a ser la cabeza del hogar, pasa a ser cabeza de la mujer en ese momento. Luego dijo Adán: por cuanto atendiste a la voz de tu esposa, o sea, desobedeció, sabiendo en su corazón que lo que estaba haciendo no era correcto, y comiste del árbol del cual te ordené diciéndote que no comieras de él.
La tierra será maldita por tu causa. Con aflicciones comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás de la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que regreses a la tierra del cual fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo regresarás. En este momento le dice y le da la sentencia y le dice vas a regresar al polvo. En ese momento le dice, vas a morir físicamente. Y Adán puso por nombre Eva a su esposa porque ella era madre de todo viviente. Luego Yahweh Dios hizo vestiduras de piel para Adán y para su esposa y los vistió. ¿Cuál fue el pecado de Eva? ¿Comer una manzana? ¿Una fresa? No. Claro está reflejado cuando Adán la nombra a ella madre de todo ser viviente. Y no estoy hablando de los animales, obviamente. Una vez más, el versículo 20. Y Adán puso por nombre a Eva. Adán puso por nombre a Eva, a su esposa, porque ella era madre de todo viviente. Ella era madre de todo viviente, de todo ser viviente. Ahora, pero si ya lo había dicho el Eterno que iban a haber dos simientes, y ella era madre o fue nombrada Eva por ser madre de todo viviente. Entonces, de la simiente de la serpiente también, claro que sí. Ese fue el pecado. De hecho, no podía hasta este momento, hasta el momento de que ella prácticamente habiendo sido ya nombrada esposa de Adán, y en el momento que ella entra en una relación extramarital con la serpiente, en este momento hay dos pecados: adulterio y fornicación. Entonces, tres pecados acá envueltos son la desobediencia, el adulterio y la fornicación. Porque en sí la serpiente no podía embarazarse a sí misma. Entonces, y acá el mismo Adán le dice, tú te llamarás Eva porque eres la madre de todo viviente. Y claramente el Eterno lo especifica en el versículo 15 y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él hollará tu cabeza y tú le herirás en el talón. Eva llevó en su vientre dos óvulos, Caín y Abel. De hecho, casualmente Caín era hermano mayor. Caín nació primero. Caín era el mayor de los dos hermanos, que era Caín y Abel. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Caín fue mayor que Abel? Porque en el momento que ella adulteró, ella cometió adulterio, ella quedó obviamente encinta de la serpiente. Y después, ella obviamente pasó a manos de Adán. Porque en ese momento es que ella va a parir con dolor. Entonces, Caín, siendo el mayor de los dos hermanos, obviamente fue el que fue concebido primero. Y está aquí en la Biblia. Aquí está. Lo menciona casualmente en Génesis y lo mencionan en otros libros más adelante, que también esto es un poquito más extenso y lo voy a tener que partir en dos secciones. Entonces, empezamos por acá, por el Génesis, donde todos debemos de empezar estudiando y escudriñando la palabra. En el Génesis, ahí tenemos que empezar. En el Pentateuco, en los 5 libros de la ley. Entonces, obviamente la Biblia es perfecta y todo lo del Antiguo Testamento tiene que verse reflejado en el Nuevo Testamento, y es por eso que lo voy a partir en dos.
porque en el Antiguo Testamento debe de haber una redundancia cíclica, una redundancia perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y una conexión perfectamente equilibrada para que todo se cumpla a perfección. Casualmente, más adelante dice, y esto es algo en lo que me habían preguntado en algún par de ocasiones de otras religiones, porque Elohim, yo le llamo Elohim cuando me refiero al Padre Creador. Elohim significa dioses en hebreo, en arameo significa dioses, plural. Entonces, por eso en el Génesis, en esta versión, en la versión que viene del hebreo o el arameo, habla en plural, habla de plural, dioses. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Porque son tres. Está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elohim, son tres. Por eso más adelante, aquí en el mismo Génesis, cuando Adán es expulsado de el cielo, cuando Adán es expulsado de el jardín, que es prácticamente la salvación, ¿verdad? Cuando él es expulsado por el pecado, por la desobediencia, ¿verdad? Por haber prácticamente aceptado el pecado dentro de su vida, entrar el pecado en su vida, embarrarse del pecado. Entonces, en ese momento son expulsados del Edén. El versículo 22 dice, entonces dijo Yahweh Dios, he aquí Adán ha llegado a ser como uno de nosotros. Yahweh está hablando ¿con quién? El Eterno. Dice, entonces dijo Yahweh Dios, Yahweh el Padre, he aquí Adán ha llegado a ser como uno de nosotros, al conocer el bien y el mal. No vaya a suceder ahora que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Habían dos árboles. Habían dos árboles. Entonces, enseguida Yahweh, Dios lo expulsó del huerto del Edén para que labrara la tierra de donde fue tomado. Lo expulsó, pues, Yahweh Dios y puso un querubín a rondar al oriente del huerto del Edén. Una espada aguda que giraba en todas direcciones para cuidar el camino hacia el árbol de la vida. En ese momento es expulsado de la salvación, es expulsado a ese mismo lugar precioso al cual Moisés simplemente vio de lejos porque iba a morir, porque desobedeció y no se le fue permitido entrar a la tierra prometida, entrar a la salvación, porque desobedeció, porque cometió pecado. Entonces tuvo que ver de lejos cómo el pueblo de Israel, que se había mantenido puro, esa nueva generación, porque todos los demás que habían salido de Egipto prácticamente murieron en el desierto, toda esa generación por desobedientes, por adúlteros, por adorar dioses ajenos, murieron en el desierto. Y toda la generación que entró a la tierra prometida, obviamente a cargo de Josué, todos eran generación nueva, una nueva generación. Entonces, claramente dice acá, habla de Elohim. Estaban los tres. Y dice, Adán pecó, estaban reunidos los tres, y dijo, no vaya a ser que él llegue a ser como uno de nosotros, que llegue a ser, ¿qué? Eterno no, porque tuvo un punto de partida, y eso yo le he explicado. Que vaya a ser ¿qué? Infinito. Que vaya a comer del árbol de la vida y no vaya a morir nunca. Y tenía que morir porque ya había entrado en pecado. Él fue castigado por, obviamente, haber desobedecido la palabra, haber desobedecido las instrucciones, haber desobedecido. Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces estamos en desobediencia? Sabemos que el sabio ve el mal y se aparta. Sabemos que a veces estamos haciendo mal o vamos a hacer mal. A veces con solamente pensar, con solamente el hecho de creer que voy a hacer esto, tal vez voy a pedir perdón después. ¿Cuántas veces? Entonces, ese es el problema, de que sabemos que lo que tal vez vamos a hacer o que lo que estamos haciendo está mal y lo seguimos haciendo. Estamos en pecado de desobediencia, pero somos perdonados.
Pero eso no significa que el pecado no vaya a tener una consecuencia. Adán y Eva, al final, no habla de arrepentimiento acá. Porque eso es algo que yo no leo en esta parte del Génesis. No veo que Adán y Eva se arrepintieron de su pecado. No veo que Adán y Eva dijeron, Señor, perdónanos, hemos pecado. Danos una segunda oportunidad. No lo dice. Simplemente ellos fueron castigados, lanzados fuera del huerto, lanzados fuera de la salvación, lanzados fuera de la casa perfecta que había creado el Padre. Por libre albedrío ellos pecaron, porque se les fue dada también la capacidad de libre albedrío, de escoger si quieren hacerlo o no quieren hacerlo. ¿Quieres hacer el bien? ¿Quieres hacer el mal? Eres libre de hacerlo, tienes libre albedrío, pero atente a las consecuencias. El pecado trae muerte, y es por eso que en ese momento le dice, hoy vas a regresar al polvo de la tierra. Le dijo a Adán, hoy vas a volver al polvo de la tierra, y hasta que eso pase vas a labrar la tierra y vas a trabajar, y con el sudor de tu frente vas a comer el pan. Entonces, lamentablemente, y vamos a quedarnos acá porque vamos a hablar en el siguiente de Caín y Abel. ¿Cómo es que Eva llevó en su vientre las dos simientes? Porque casualmente lo dice acá, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente. Entre la simiente tuya, le dice a la serpiente, y la simiente de la mujer. Él hollará, la simiente de la mujer hollará tu cabeza, va a destruir la cabeza, va a aplastar la cabeza. Pero tú le vas a herir en el calcañar, tú le vas a herir en el pie. Así dice la palabra, empezando en el Génesis. Y después se vuelve a reiterar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pasa después por otro libro en el Antiguo y después llega al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y dice exactamente lo mismo. Entonces, amados, sabemos que no fue una manzana, sabemos que no fue una cereza, no fue una fresa, ¿verdad? Lo que cometió, el pecado que cometió Eva, sabemos que el primer pecado fue la desobediencia. Entonces, recordemos que hay que estar siempre tratando de estar en rectitud, siguiendo los estatutos, las normas, las reglas, los mandamientos que se nos han sido dados, ¿verdad? Para gozar de la vida eterna. Recordarles también que en la enseñanza anterior, recordemos que a Abraham se le presentaron 3 varones. No tiene nada que ver con los ángeles que se le presentaron más adelante a Lot. No tiene nada que ver, porque mucha gente se ha confundido, porque ya me lo han mencionado, pero es que los que se le presentaron a Abraham fueron los mismos ángeles que se le presentaron a Lot. No, de hecho casualmente en la palabra dice y da número y dice 2 ángeles se le presentaron a Lot, pero a Abraham se le presentaron 3 varones, ¿verdad? Entonces sabemos que el Mesías ya se le había presentado a Abraham, como 3, ¿verdad? Cuando se le dio la promesa a Abraham, 3 varones, no dice ángeles, no dice arcángeles, dice 3 varones. Elohim, por eso en el Génesis, en el inicio de todo, habla de 3, Elohim. Y por eso nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de cuerpo, alma y espíritu. Somos 3. Creación perfecta, a imagen y semejanza de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, les amo en nombre del Eterno. Nos vamos a quedar con esta enseñanza acá. Un abrazo y bendiciones infinitas. Gracias una vez más por todo. Gracias al pastor por sus oraciones. Créanme que agradezco al pastor Enrique, porque cuando entramos en oración, a pesar de que estamos a distancia, es increíble cómo el Espíritu le revela cuestiones que en mi intimidad, en mi conversación íntima con el Eterno, le revelo a Él y me son confirmadas a través del pastor Enrique o del pastor Aleo en El Salvador. Gracias una vez más
Les amo, hay que seguir, ¿verdad? Perseverando. Una lectura al día. Tratemos de abrir la palabra de Dios una vez al día. Nuestras oraciones que nos falten y agradecer por todo, absolutamente todo. Lo que no sea tan bueno y lo bueno. De todo hay que darle gracias a Él, porque todo se hace por la voluntad de Él y los planes y el plan de Él para nosotros, sus hijos, son perfectos. Solo una aclaración, y es que en el Gólgota, cuando está la diestra, los que tenemos el privilegio o la oportunidad de escoger entre el bien y el mal, que es la diestra, está también los que están la siniestra. No es que ellos no tengan libre albedrío, claro que lo tienen, pero aunque tengan libre albedrío, aunque tengan la oportunidad de escoger y pedir perdón, no lo van a hacer, no lo van a hacer. Entonces, he ahí la diferencia. A ellos también se les da la oportunidad de libre albedrío, como se les da la oportunidad de libre albedrío a los ángeles. Pero la única diferencia entre los hijos de Dios y la simiente del otro es que aquellos, aunque tengan la oportunidad de arrepentimiento, no lo van a hacer. Nunca. Aún así estén en su lecho de muerte, aún así sepan que ya el momento les ha llegado, no se van a arrepentir. Y esa es la diferencia. Les amo en nombre del Eterno. Hasta la próxima.